Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer a manera de repaso versículos 1 y 5, pero hoy vamos a meditar en los versículos 6 al 11 en realidad. Seguimos con el tema del día del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis, no dice no estéis, como si fuera un mandamiento, es una afirmación. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermoso. El día del Señor. El profeta Joel, muchos siglos atrás, anunció una invasión de langostas, ustedes recordarán, que iban a devastar las cosechas, y esto a causa del pecado del pueblo. Y a esa invasión la llamó el día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor en las Escrituras es un periodo en el cual Dios manifiesta su justicia, su santidad, enviando juicios. Juicio sobre el pecado. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese, también va a haber una serie de juicios sobre los incrédulos. Eso es lo que acabamos de leer. La venida del Señor, por un lado, va a traer un gozo tremendo a su pueblo, porque va a significar nuestra reunión con Él. Pero por el otro lado, va a significar juicio, condenación para los que le rechazaron. Tremendo esto. Pero sobre esta base que acabo de mencionar, es que Pablo en los versículos 6 al 8 nos va a hacer una exhortación. En los versículos 9 y 10 nos va a dar esperanza, y en el versículo 11 nos va a llamar a la edificación mutua. La exhortación en versículos 6 a 8 básicamente es: preparémonos, hermanos, para la venida del Señor. Vivamos como es digno de aquel que está viniendo. Preparémonos para la venida del Señor. Esa es la exhortación. La esperanza, en versículos 9 y 10, que no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Esa es la esperanza que tenemos. No fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación, obviamente, no por nuestros méritos, sino por nuestro Señor Jesucristo. Y el estímulo en versículo 11 es tomar todas estas verdades y usarlas para edificarnos y animarnos en el Señor, unos a los otros. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Por eso quizás un título conveniente podría ser: ¿estás preparado para su venida? ¿Preparados para su venida? El Señor podría venir hoy. Cuando le quitamos el sentido de inminencia a la escatología, le quitamos el corazón. Porque la Iglesia siempre vivió palpitando el regreso del Señor. ¿Bien? Y sobre esa base es que Pablo nos exhorta a prepararnos, nos da esperanza, la certeza de que en nuestro caso y por Cristo no es para condenación, y nos motiva a edificarnos unos a otros.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Creemos en ella. Queremos decírtelo. Somos de esa manada pequeña a quienes te has querido revelar. Y tu palabra, Señor, es todo para nosotros, porque nos lleva a ti, que eres fuente de nuestra vida. Úsala, Señor, por favor. Vos conocés nuestros corazones. Hay muchas cosas que nos frustran en este peregrinaje por la tierra. No somos de este mundo, lo sentimos todo el tiempo. Nos afectan un montón de cosas. El pecado de otros, a veces, el propio, en otras ocasiones. Pero necesitamos, Dios, por favor, que uses tu palabra hoy, para alimentarnos, para edificarnos, para llevarnos a la plena comunión contigo otra vez. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ver entonces, hermanos, la exhortación, versículos 6 al 8. Debemos prepararnos para su venida. ¿Bien? Dice la palabra de Dios allí. Por tanto, esa conjunción conecta las cosas y es muy importante prestarle atención. Por tanto, ¿qué dijo antes? Que el día del Señor iba a venir como ladrón en la noche, no tiene una fecha específica, el sentido de inminencia es real y para unos va a significar juicio y condenación, para otros gozo eterno. Sobre esa base, sabiendo esto, por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Aquellos que en versículo 5 son identificados como hijos de la noche y de las tinieblas, por su indiferencia hacia Dios, por su ignorancia voluntaria de Dios. No durmamos como ellos, dice Pablo. Hago un paréntesis, ¿cuánto más sabiendo que éramos parte de ese grupo? Claramente, y todos nosotros. Y la gracia del Señor nos rescató. Si no velemos, dice, y seamos sobrios. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de la luz y del día. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál es la gran exhortación acá? Si el Señor viene pronto, si significa para nosotros la bienaventuranza más grande que podremos experimentar en toda la eternidad, bueno, no durmamos como los demás, como hacen los demás que no conocen al Señor. ¿Bien? No durmamos, como si todavía fuéramos hijos de la noche, ¿entienden? Como si todavía estaríamos en tinieblas. Velemos, es la idea, seamos sobrios, despertemos a la realidad de que Él viene pronto, vivamos en santidad, porque ya no somos de la noche, somos del día, hermanos. Noten ahí en versículo 5, dice, no estáis en tinieblas. Bien clarito, ¿no? No dice no estéis en tinieblas, dice no estáis en tinieblas. ¿Entienden? El verbo ahí estáis está en modo indicativo, no imperativo. Es decir, no se nos está dando una responsabilidad en este caso. Lo que se nos da es una afirmación, es un hecho. Es un hecho. Por la gracia del Señor, después lo vamos a explicar, aunque éramos hijos de las tinieblas, cuando creímos se nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hubo un cambio tremendo de posición. En Efesios 5:8 dice esto, porque en otro tiempo erais tinieblas. Nunca debemos olvidar eso. Nunca. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Ven? Hubo un cambio radical. Radical. Quien pone su fe en Cristo, según Colosenses capítulo 1:13, es librado, dice el texto, de la potestad de las tinieblas, porque allí estábamos, y trasladado al reino de su amado Hijo. Imaginen ahora en sus mentes, por favor, dos círculos, uno al lado del otro. Uno dice luz y el otro dice tinieblas. Si entendemos bien lo que la Biblia enseña al respecto,
teníamos que ubicarnos en nuestro pasado, en este círculo, el de tinieblas. Ahí estábamos. La Biblia dice no solo que éramos tinieblas, sino que amábamos las tinieblas. No éramos víctimas de un mundo que vive en tinieblas, éramos parte de esas tinieblas. También éramos rebeldes a Dios, también éramos enemigos de Dios. Ignorantes voluntarios de su gloria. Éramos así, estábamos en tinieblas. Pero el texto dice que se nos ha sacado de este círculo y se nos ha puesto en este otro, que ahora dice luz en el Señor. Por eso Pablo nos anima a vivir como es digno de este tremendo milagro. ¿Sí? En un punto lo que Pablo está diciendo es, si son luz, vivan de acuerdo a lo que son. Lo que somos define lo que hacemos, ¿verdad? Se espera que un futbolista juegue al fútbol, se espera que un pintor pinte, se espera que alguien que está en luz viva como hijo de luz. Eso es digno del Señor. Es más, noten allí, el verbo que se traduce no durmamos. En la Biblia se usa a veces en sentido literal para señalar el sueño biológico, normal, de todos nosotros, pero también en sentido figurado, a veces para describir la muerte, como ya hemos analizado en el capítulo 4, verso 13 al 18, y otras veces, como aquí, para señalar la indiferencia espiritual, la falta de preparación, ¿sí?, que a veces muestra la iglesia de los redimidos ante la venida de su Señor. A veces estamos tan distraídos de estas cosas, tan distraídos, tan frustrados con lo terrenal, que olvidamos, nos descuidamos, dormimos, ¿sí?, a las verdades más preciosas para el alma. El Señor viene pronto y eso significa nuestra reunión con Él, hermano. Pero ¿cuántas veces nos desenfocamos y dormimos? Descartamos que ese verbo no durmamos sea una referencia a la muerte, porque de otra forma el mandamiento sería ridículo. Como que Dios nos está diciendo, no mueran como mueren los demás. Bueno, no podemos nosotros hacer eso. También descartamos la idea del sueño biológico, porque también no tendría sentido la expresión. Equivaldría a decir, mantenete despierto, no te vayas a dormir. No sé, litros de café, ¿sí?, bebida energética, no sé. Y eso sería perjudicial para la salud, no tiene sentido. Está claro que lo que Dios está diciendo es no seas indiferente. No seas indiferente. No seamos indiferentes. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Es más, esta posición que estoy presentando se refuerza con el contraste que sigue. Miren, dice, no durmamos como los demás, sino, ahí hay un contraste, velemos. La idea es estemos despiertos, atentos, ¿sí?, con todas las luces, como decimos nosotros hoy, y seamos sobrios. La palabra que se traduce sobrio significa sin vino. Habla de alguien que se abstiene del vino, pero no como un fin en sí mismo. Lo que quiere decir la palabra o describir es una mente clara, que no está aturdida por ninguna sustancia, ¿sí?, sea cual sea. No es un tema contra el vino, ¿sí? La idea es de tener la mente clara, la mente ordenada, sana, orientada por la palabra de Dios. Ese es el punto, ¿eh? Así que Pablo nos exhorta a no permanecer indiferentes ni distraídos a las verdades espirituales gloriosas, sino estar preparados, muy atentos, muy vigilantes, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento con estas verdades de que Cristo viene pronto. De hecho, una de las razones que en la Biblia encontramos para estar despiertos ante la inminente venida del Señor es justamente la incertidumbre respecto del día y el horario en que va a suceder, ¿no? Ejemplo, en Mateo 24:3 ustedes saben que los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Todos queremos fechas, día y horario, ¿no?, para los eventos. Pero el Señor, en el versículo 42 del mismo capítulo, les responde, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ven?
la ignorancia en cuanto al tiempo específico de su venida debe impulsarnos a vivir cada día como si fuera el último. Cada culto como si fuera la última oportunidad de estar juntos, alabando al Señor aquí en la tierra. Cada Santa Cena, como dijo el pastor Sergio hoy, como si fuera la última. La antesala a la gloria. Es más, miren lo que el mismo Jesús dice en Apocalipsis 16:15. Por favor, entiendan que esto lo dice nuestro Señor. He aquí, yo vengo como ladrón. La misma metáfora que encontramos aquí. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tremenda exhortación. Hermanos, la idea es esta. Si el Señor, el Santo Señor Jesucristo, puede venir en cualquier momento del día, entonces debemos estar preparados para recibirlo en forma digna de su santidad. Eso hacen los hijos de luz y los hijos del día. Los hijos de las tinieblas no. Noten, versículo siguiente, el 7. Pues los que duermen, de noche, duermen, claro. Y los que se embriagan, generalmente, ¿no? De noche, se embriagan. Pablo ahora va a ilustrar este principio. Los hijos de la luz viven esperando al Señor. Se preparan, están alertas, aunque se pueden dormir. Los hijos de la noche no les importa estas cosas, en lo más mínimo. Y claro, ¿cuál es la experiencia humana? Que la gente de la noche hace cosas típicas de la noche, ¿verdad? En el plano natural la gente duerme y generalmente el vicioso se embriaga de noche. En el plano espiritual, recuerden, la indiferencia a las cosas de Dios, la ignorancia voluntaria de Dios, y respecto ahora en particular de la venida del día del Señor, caracteriza a la gente de la noche. Antes que el Señor me salvara, hermano, tuviera compasión de mí y se me revelase a través del Evangelio, yo jamás me puse a pensar, primero en Dios, lamentablemente, segundo en Cristo, tercero en que Él iba a venir algún día. Jamás me preocupé por su primera venida, ¿por qué me iba a preocupar por la segunda? No me importaban estas cosas, lo más mínimo. Y si alguien por la calle me cruzaba y me decía, Cristo viene pronto, yo lo iba a mirar como un marciano. ¿Qué me está diciendo este hombre? O sea, cuando estábamos en la noche, hermanos, en las tinieblas, no nos importaban estas cosas. ¿Por qué? Porque no amamos a aquel que viene, no lo amábamos, no lo buscábamos, no le creíamos. Su palabra quizás era un libro olvidado, polvoriento, en algún lugar de la casa para nosotros. La gente del mundo no vive en santidad, lavando sus ropas para tomar la imagen verbal ahí de Apocalipsis, esperando al Señor. ¿Qué importa? Comamos y bebamos, total mañana moriremos. Pero los hijos del uno pueden vivir así. No podemos vivir así. Tremendo. Esa es la esencia de la exhortación. De hecho, una de las evidencias, escuchen bien esto, de la salvación en una persona, no es que viene a la iglesia, no es que es evangélico, no es que es bautista misionero, sino que espera al Señor. Y no lo digo yo, obviamente, si lo digo yo no tiene ningún valor. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Un par de páginas atrás. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, es decir, las iglesias. Todo el mundo estaba hablando del amor que tenía esta iglesia en Tesalónica y qué bien que trataron a los misioneros. Pero no solo hablaban de eso. Noten, dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? La gente decía, ya hay gente salvada por Cristo, tremendo. Es gente redimida, gente del Señor. Miren como algunas evidencias de que esto era así. Os convertisteis de los ídolos a Dios. En la práctica, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven? Una de las evidencias por las cuales el resto de las iglesias decían, ahí hay gente redimida, es porque esperaban la venida del Señor. Ya no se postraban frente a sus ídolos, ahora servían al Dios vivo y verdadero y esperaban a su Hijo desde los cielos. Eso caracteriza a los hijos de la luz. Verso 8. Por eso Pablo establece el contraste. Aunque la noche, los que son de la noche hacen cosas típicas de la noche, verso 8, nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Reitera, ¿viste? Ese es el énfasis. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En abierto contraste con las personas que aún viven en tinieblas, que no esperan al Señor porque no le aman ni creen en su venida, nosotros que somos del día tenemos que prepararnos para recibirlo de una forma digna de Él. Acá la pregunta que surge es, y quizás con un poco de temor en el corazón sincero del creyente, sincero digo con su propia experiencia de pecado, ¿no? Sus luchas internas. ¿Perseveraremos en este estado? ¿Quién me puede ayudar a mí para permanecer despierto, con una mente ordenada por las Escrituras, esperando al Señor? Bueno, acá Pablo da una razón hermosa. La primera razón quizás por la que sí podremos permanecer despiertos, ¿sí?, hasta la venida del Señor, es porque Él nos ha dado la coraza, dice allí, y el yelmo adecuado. Hermoso. Dios nos ha vestido con una armadura tal que nos capacita para estar firmes en esta batalla y perseverar hasta el final. Por eso la fe que viene de Dios no es de corta duración. Nos lleva a Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Exactamente. En la parábola del sembrador ustedes recordarán una expresión que usa Lucas. La semilla, refiriéndose a la semilla que cayó al costado del camino, ¿se acuerdan? Que es que crecen los cardos y la ahogan el fruto. El Señor después explica que esos son los que escuchan la palabra, al principio la reciben con gozo, como pasa con mucha frecuencia en las iglesias. Al principio hay gente que la recibe con gozo, pero cuando viene la persecución, dijo el Señor, la aflicción por la causa del reino, se apartan. Son de corta duración, agrega Lucas. Son de corta duración. La fe que es de corta duración no es fe. No es la fe que viene de Dios, es la fe del hombre, sujeta a los vaivenes de la vida, a las sensaciones, a las experiencias, a las circunstancias. Pero la fe que viene de Dios persevera. Y persevera entre otras razones porque se nos ha dado allí una coraza tremenda, un yelmo precioso para perseverar. Noten, la fe y el amor, digamos, serían los materiales del cual están hechos esta coraza, ¿verdad? Y la verdad del Evangelio, o la esperanza de salvación, es el material con el cual está hecho este yelmo, este casco. ¿Bien? La coraza protegía los órganos vitales del soldado. Corazón, pulmón, riñón, etc. Era lo más parecido a nuestro chaleco antibalas, ¿no? Algo así. La fe en las promesas, entonces, en los principios, en las promesas de Dios, protege al soldado creyente en esta batalla. El amor por Dios que se extiende hacia los demás, que trajo el Espíritu Santo a nuestros corazones, también nos sostienen en esta batalla. Y la esperanza de salvación, ni hablar, ni hablar. Ese casco precioso que el Señor puso sobre nosotros. Así que una forma de prepararnos a fines prácticos para la venida del Señor es confiando en las promesas, en las profecías, en los principios de la palabra de Dios. Eso es fe. La fe
no es un fin en sí mismo. La idea no es tener fe en la fe. ¿Vieron que hay gente que dice, yo tengo mucha fe? Pero ese no es el punto. Es la fe que viene de Dios y que está anclada en la palabra de Dios y en la persona de Cristo. Esa es la fe que viene de Dios. ¿Bien? Y es fundamental, hermanos, fundamental, la fe en las Escrituras y en nuestro Cristo para perseverar en esta guerra, en esta batalla, esperando al Señor. Es fundamental. Ustedes saben que hay 3 perspectivas populares respecto de la historia. Una es la cíclica. Hay personas que piensan que la historia del hombre es un ciclo sin fin. Vida, muerte. Vida, muerte. Una serie de sucesos y fenómenos, ¿sí?, atmosféricos que van y vienen y que en el fondo nunca logran nada distinto. Es cíclico, todo vuelve a su punto de origen, tarde o temprano. ¿Sí? Otra perspectiva popular respecto de la historia es la lineal, así se llama. Es decir, que se construye sobre la marcha. Es una serie de causa y efecto. Los hombres hacen ciertas cosas y, bueno, el efecto se puede ver, se puede palpar, se puede hasta anticipar, ¿verdad? Ahora, en ninguna de estas 2 perspectivas respecto a la historia del hombre se puede ver un diseño, se puede ver un propósito, se puede ver un destino, un fin. Es desesperante creer esto, ¿sí? Pero hay una tercera perspectiva respecto a cómo se construye la historia y es la bíblica. La historia tiene un diseño y tiene un diseñador, es nuestro Dios soberano y tiene un propósito, ¿sí?, su gloria, y tiene un destino, los redimidos adorándole por toda la eternidad. Y eso es muy distinto, muy distinto. La fe en la palabra hace la diferencia en cuanto a la vida y también la muerte del ser humano, la existencia. ¿Para qué estamos acá, hermanos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que inquietaron al ser humano siempre. Todas están respondidas en las Escrituras. Por eso la fe en la palabra es fundamental para prepararnos, para recibir al Señor en forma digna. En segundo lugar, otra forma de prepararnos es crecer en este amor por Dios, por el prójimo, que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. El apóstol Juan escribió esto, 1 Juan 4:9, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El apóstol Pablo, agarrándose de esta asombrosa doctrina de que Dios ama a su pueblo, a pesar de lo que somos, dice esto, el amor de Cristo nos constriñe, la idea es que nos empuja hacia una dirección, como el líquido en una jeringa, ¿no? Nos empuja pero en una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? El texto siguiente lo dice, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí. Esa frase es tremenda, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí. Hoy el Dios de la vida autocentrada también es adorado en las iglesias, pero no fuimos salvados para vivir para nosotros mismos. Esa es la mejor manera de adormecer nuestra vida cristiana, vivir para nosotros mismos. La mejor manera, el somnífero más eficaz para el creyente es vivir para sí mismo. Tremendo. Y nosotros pensamos en el fondo de nuestro corazón que quizás es la clave de la felicidad y de la vida bienaventurada. Tremendo. Es la clave de nuestras más grandes miserias. Porque el Señor dijo, el que quiere venir, seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tomar la cruz, negarse a sí mismo, no vivir para sí mismo, negarse a sí mismo y seguirlo. Que Dios nos dé luz y nos ayude a entender estas cosas en la práctica, ¿no? Vivirlas todos los días. Y por último, allí en esta armadura, en este yelmo, en este caso, otra forma de prepararnos para su venida es la meditación constante en las verdades del Evangelio. La meditación constante en las verdades del Evangelio. Tenemos que ponernos ese yelmo cuyo material es la esperanza de la salvación, dice el texto.
¿verdad? El yelmo provee protección para la cabeza del soldado. La esperanza de la salvación protege nuestros pensamientos. Hermanos, la mente del creyente. Hay personas que a veces piensan así. ¿Otra vez el Evangelio? Ya lo escuché tantas veces el Evangelio. El Evangelio en realidad es para los no creyentes. El Evangelio es o quizás para el nuevo creyente, y específicamente en el paso 1 de discipulado. Después ya tampoco. No es así. No es así. La esperanza de salvación que trae el Evangelio es el yelmo que debemos tener durante todo el peregrinaje en la cabeza. Todo el peregrinaje. Aunque tengamos 30, 40, 50 años en el Señor, debemos seguir meditando en las verdades del Evangelio, hermanos. Y vos decís, ¿por qué? Y yo te pregunto, si vos no pensás así, ¿por qué pensás de otra manera? Cuando pecas, ¿qué haces si no meditas en las verdades del Evangelio? Cuando haces una examinación sincera de tu vida, no a la luz de la vida de los demás, sino a la luz de las Escrituras, a la luz del ejemplo de Cristo, y encontrás pecado en vos, como me pasa a mí, ¿qué haces si no meditas en el Evangelio? ¿Cómo resolvés eso? ¿Cómo lidiar con la frustración proveniente de una caída en pecado si no meditas en el Evangelio? ¿Cómo asumir que Dios me sigue amando si yo no medito en la verdad del Evangelio? ¿Cómo voy a vivir la vida cristiana en realidad si yo no medito constantemente en la obra del Evangelio? Qué tremendo, ¿eh? Pero así somos a veces. Imagínense un hombre cargado con sus pecados, no sabe qué hacer. Imagínense. Va buscando ayuda, llega a la oficina de la señora Ley y le dice, bueno, señora Ley, ¿usted puede ayudarme en algo? Quiero aliviar esta culpa, no aguanto más, veo pecado en mi corazón, en mi andar, en mi mente, mis deseos son malos, ¿qué hago? Y la señora Ley le dice, bueno, obedecé todos los mandamientos y vivirás. Entonces la persona se siente peor todavía. Peor, no me entendiste. Eso no me ayuda. No puedo cumplir todos los mandamientos, por eso me siento así. Es entonces cuando la ley toma de la mano a este pecador agobiado por su culpa, sus intentos fallidos de religiosidad, de piedad, y lo lleva a la oficina del Salvador y le dice, allá vas a encontrar ayuda. Lo que yo no te pude dar, Él te lo va a dar, porque Cristo obedeció la ley por nosotros. Su justicia se ofrece a todo aquel que se arrepiente de su maldad, incluyendo la maldad de tratar de merecer algo de parte de Dios por mérito propio, bajo la ley, y se entrega a Jesucristo. Las verdades del Evangelio son un bálsamo para el alma de la iglesia, del creyente. Por eso lo habrán notado, cantamos todo el tiempo el Evangelio, hablamos todo el tiempo del Evangelio. Si no, ¿qué hacemos con nuestros pecados, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida espiritual cristiana a veces tan frustrante? ¿Qué haría Pablo cuando en un acto de humildad hermoso que nos bendice a nosotros hoy, escribió que encuentra maldad tremenda y a veces dominante en su corazón? ¿Qué hacemos con todo eso? El Evangelio protege la cabeza del creyente y damos gracias por eso. Bueno, esa es la exhortación. Preparémonos para la venida del Señor. Preparémonos, por favor. Aferrémonos a las promesas del Evangelio. Vivamos para Dios y los demás, no para nosotros mismos, confiando siempre en su palabra. Vamos a la esperanza ahora. La esperanza, hermosa esperanza. Y siempre teniendo como base el día del Señor, recuerden, Cristo puede venir ahora, ¿verdad? La exhortación a la luz de esa inminencia es, preparémonos. No nos durmamos, no nos distraigamos. ¿Cuál es la esperanza? Si no es que Él trae juicio también y condenación. ¿Tenemos esperanza nosotros? ¿Nosotros seremos mejores que otras personas como para no merecer ese juicio? Yo creo que esa era la pregunta de los tesalonicenses. No tenemos tiempo ahora, pero Pablo trata muchas veces este tema de la ira con ellos. A ver, ¿qué dice Pablo? Verso 9, ¿cuál es la esperanza?
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso este texto. Otra vez, empieza con una conjunción. Porque, ¿vieron? Con ella Pablo introduce otra razón que nos asegura que podemos perseverar, ¿sí?, hasta la venida del Señor. El Señor nos va a sostener. Sí, hermano, podemos confiar en eso. En Él, no en nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa razón? Bueno, el texto lo dice. Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿ven?, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Hermoso, recuerden, este día del Señor tiene dos aspectos claramente definidos en la Escritura. Bendición para los redimidos, juicio y condenación para los que rechazaron al Señor en incredulidad. Eso está claro en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Bien? La ira de Dios, qué tema ese, ¿no? Tenemos que aprender a ver esta doctrina como lo que es, una bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Porque nos muestra que Dios es justo y se indigna contra el pecado. ¿Se imaginan si Dios no fuera justo? ¿Lo que sería este universo? ¿Qué hacemos con nuestra fe? El Evangelio queda descartado ya. Si no hay justicia en Dios, si no hay odio por el pecado en Dios, ¿para qué sacrificó a su Hijo, verdad? Nada tendría sentido si Dios no es justo y se airara contra el pecado. Nada tendría sentido. Hay que aprender a ver la ira de Dios como la de un juez justo que siente indignación al ver que todo el mundo quebranta sus leyes. Ese es el punto, de la ira de Dios. Es como judicial, es legal, es lo que corresponde que pase, ¿sí? Por tanto, la ira de Dios nunca va a ser injusta, nunca va a ser cruel, nunca va a ser irreflexiva, nunca, jamás. Dios en su ira le dio, le da y le dará al hombre lo que merece, ¿sí? Por eso en Romanos capítulo 2, verso 5, Pablo aclara que el día de la ira es el día de la revelación del justo juicio de Dios, así dice el texto. En ese juicio, según el verso 6, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ven? Tremendo. Así que, hermanos, la ira de Dios incluye tanto el veredicto ineludible, culpable, como la condenación que le sigue y que merecemos, ¿sí? Un juez que condena, hermanos, vamos a pensar en esto, a cadena perpetua a un asesino, no es un hombre cruel, es un hombre que está ejerciendo justicia, porque para eso es juez, se supone, ¿no? No es crueldad el hecho de que Dios condene a los que quebrantamos su ley. Es, en realidad, equidad. Si los ladrones no van presos, los delincuentes no van presos, nosotros mismos gritamos y pedimos justicia, justicia. ¿Es así o no? Claro que sí. Y si no pedimos eso, si no se nos mueve el corazón, no sé, tenemos agua en vez de sangre en las venas. Muchas veces, muchos de nosotros pedimos justicia ante la injusticia. Pero claro, si Dios condena a aquellos que han quebrantado objetivamente su ley, ejerciendo su justicia y su rol de juez, en vez de pedir justicia, nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede un Dios de amor hacer eso? ¿Ven que no pensamos bíblicamente? Nos cuesta entender esto. Pero Él está ejerciendo justicia. En el día del juicio final, Dios tiene que condenar a los transgresores de su ley. Si no, no sería justo. Yo sé que no es popular esto que estoy diciendo. Y nadie que predique sobre estas cosas le van a dar un premio, el Martín Fierro de Oro, al predicador de la ira de Dios del año, ¿no? Yo lo entiendo de verdad, lo entiendo. Es más, entiendo aún que hay creyentes que luchan con esto en sus mentes, porque nos han pintado un cuadro tan humano de Dios, tan bajo a veces, por todos lados. Pero hermano, Dios es justo y se ira contra el pecado y eso es lo que debe ser. Si no, no habría justicia. Pero ¿qué dice el texto? No nos quedemos con la ira. ¿Qué dice el texto? Dice el texto, no nos ha puesto Dios para
ira. Tremendo eso. Esa frase significa Dios no nos puso en el lugar donde va a derramar su ira. Esa es la idea. Nos puso en otro lugar, que ahora lo vamos a ver, pero no ahí. Qué hermoso esto. Dios nos puso en otra esfera, ¿entienden? Estábamos ahí. Éramos hijos de ira, dice Efesios capítulo 2, verso 3. Pero ahora nos sacó de ese lugar y nos puso en la esfera donde están los que esperan la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que está enseñando el texto. Qué lindo. Para una mano soberana y omnipotente como la de Dios, el poner a alguien en un lugar para que se cumpla determinado fin no tiene chance de error. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Bien. Por eso la Biblia de las Américas a esta frase la traduce así: no nos ha destinado Dios para ira. La Nueva Versión Internacional la traduce así: Dios no nos destinó a sufrir el castigo. ¿Ven? Porque esa es la idea. Si Dios determina algo, listo, se cumple, se hace. No hay chance de error. No puede fallar. Todo su ser glorioso está comprometido con las promesas de su palabra, así que no puede fallar. Y estamos contentos de leer estas cosas en las Escrituras, ¿no? ¿Por qué estamos tan seguros? A ver, de que permaneceremos sobrios hasta la venida de Cristo, que no seremos condenados, que no habrá ira sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Podemos estar tan seguros de esto? Y sí, porque el texto dice que Dios nos puso para huir de esa ira y nos colocó en el lugar donde la gente espera el día que su salvación se complete en la presencia de Jesucristo. Ya somos salvos, ¿no? ¿No es así? Por los méritos de Cristo. El que cree en mí, dijo Cristo, tiene, no dice tendrá, sino tiene. Genial, gloria a Dios por eso. Pero todavía no experimentamos a full nuestra salvación, en el sentido de que todavía luchamos, como les decía, con nuestro pecado, nuestra naturaleza caída, la corriente del mundo, Satanás, etc. Llegará el día en que ya eso no pasará. Y la redención de nuestros cuerpos y la presencia de Dios será la consumación de esta salvación tan grande. Volvamos a imaginar dos círculos. ¿Puede ser? Imaginen dos círculos. Uno dice ira venidera y el otro dice salvación. ¿Bien? Según lo que dice el texto, Dios, por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, como dice el versículo siguiente, ¿no?, nos sacó de este círculo que decía ira venidera, porque ahí estábamos, y nos puso en este otro, ¿no?, que dice esperando la salvación. Hermoso. Pero ¿saben qué? Para poder hacer eso con nosotros, Dios antes tuvo que hacer otra cosa. Tuvo que poner a su propio, amado, santo, perfecto Hijo en el círculo donde estábamos nosotros, de la ira venidera. Capítulo 1, verso 9 y 10 dice, esta es la idea, lo resumo. La gente cuenta cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y escuchen esto, quien nos libra de la ira venidera. Este era un tema para los tesalonicenses, por eso hay tanto énfasis. Pero Jesús, dice el texto, nos libra de la ira venidera. No dice quizás nos libre de la ira venidera. Dice, nos libra. No es una posibilidad, es una realidad. No es una mera especulación, es una afirmación. Y que no viene de un hombre, viene de los cielos. Qué hermoso. Verso 10. Uno dice, tanta seguridad tienen los creyentes. ¿En qué la basan? Bueno, el verso 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ese pronombre, ¿quién? Tiene su antecedente más cercano en el verso 9, ¿verdad? Y señala a quién, al mismo Señor Jesucristo. Hermoso.
Esto implica que el Señor, es decir, el soberano, el de mayor autoridad, el que gobierna, este Señor Jesús, es decir, el Señor de la gloria encarnado, humanado, ¿sí?, que es también el Cristo, es decir, aquel que fue anunciado en el Antiguo Testamento, ¿bien?, fue crucificado por nosotros, dice ahí. Murió por nosotros. Qué maravilla esto. Yo no sé si lo podemos pescar con toda la dimensión que lo presenta el texto, pero el soberano encarnado, anunciado en el Antiguo Testamento y tan esperado por tantos siglos, fue crucificado en un momento específico de la historia por todos nosotros. Ustedes saben que el Señor Jesús vivió unos 33 años sobre la tierra. Ustedes saben eso. Comprobando, entre otras cosas, tener una justicia perfecta, ser el Cordero sin mancha, sin contaminación, prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Era Él, no podía ser otro, porque solo Él demostró obediencia perfecta al Padre. Él sí cumplió la ley, Él sí agradó al Padre. No solo cumplió la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Justicia perfecta. Sin embargo, como dice el verso 10, decidió morir, el justo, siendo justo, decidió morir por los injustos, por nosotros. ¿Bien? Tremendo esto. O sea que en la cruz, en realidad, esa ira venidera que nos iba a tocar y condenar eternamente, fue derramada sobre este glorioso Señor Jesucristo. Él estuvo ahí, en ese círculo de la ira del Padre. Tremendo. Para poder después sacarnos a nosotros de ahí y llevarnos al otro círculo. ¿Sí? Los que esperamos que venga la salvación, la consumación de la salvación. Tremendo. Dios castigó tus pecados, mis pecados, si sos un creyente, en el cuerpo del Señor sobre el madero. Tremendo eso. Pero la frase dice ahí, verso 10, para que vivamos con Él o juntamente con Él, implica que aunque Cristo murió y realmente recibió el castigo que yo merecía y la ira que yo merecía, resucitó. Por eso nuestra esperanza es vivir algún día con Él. No podemos vivir con un muerto. Él resucitó, Él venció la muerte. Y eso fue un acto de vindicación de su justicia. Quedó claramente establecido que Él era quien dijo ser y moría por la causa por la cual dijo morir, para rescatar a su pueblo de sus pecados. Así que de este modo el justo muere por los injustos, en lugar de los injustos, soportando el castigo de los injustos. Y ahora llama a estos injustos al arrepentimiento. Les ordena dejar sus pecados y venir a Cristo en fe y hacer de Él su tesoro más grande, al punto de vivir para esperar su venida. Tremendo el amor del Señor. Así que, como dijo un predicador en algún momento, para huir de este tsunami de la ira divina que se viene sobre el mundo, uno debe arrepentirse de su pecado y confiar en Jesús, porque Él sufrió la ira por nosotros y antes que nosotros. En Juan 3:36 es concluyente la Biblia. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es la única forma. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo hace la diferencia. No son tus obras, no son mis obras, no son los rituales, ni siquiera son los ministerios que se pueden hacer acá adentro, las obras, los servicios. Cristo hace la diferencia. Te ruego que consideres seriamente obedecer al Dios de los cielos cuando te ordena arrepentirte y volver a Jesús. Confía en Jesús, Él murió y resucitó para eso. Se nos fue el tiempo, pero
el propósito de su venida no es solo condenar a los incrédulos, sino llevar a los creyentes a vivir con Él, es la idea ahí, ¿no? Para que vivamos con Él, juntamente con Él. La salvación, hermano, no se trata solo de ser librados de este círculo, de la ira que merecíamos, ¿sí? Eso es una bendición gigante que no merecemos, pero la disfrutamos por la fe. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es llevarnos a Dios, a disfrutar de Dios, a conocer a Dios, a adorar a Dios para siempre. Ese es el objetivo final del Evangelio. Todas las gracias que trajo el Evangelio a nuestras vidas son solo medios para cumplir este fin, llevarnos a Dios. El apóstol Pedro lo dijo así, 1 Pedro 3:18, el justo murió por los injustos y agrega para llevarnos a Dios. Ese es el bien más grande que nos trajo el Evangelio, llevarnos a Dios. Qué hermoso esto. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Por eso la tenemos y la esperamos también a la vez. Es la vida de Dios en nosotros. Ahora podemos relacionarnos con Dios, cantarle a Dios, vivir para Dios, predicar su nombre por todos lados. No durmamos como los demás. No seamos ingratos, tremendamente desagradecidos. Ahora se nos dio vida. Vivamos para Dios, porque se nos ha abierto el camino a Dios. Alguien dijo así, se los voy a leer, me encantó. Recibimos el perdón de pecado para que nuestra maldad no nos mantenga alejados de Dios. O sea, el fin es Dios, no el perdón. Fuimos reconciliados para que la enemistad con Dios no nos impida deleitarnos en Él. Mirá, detrás de la reconciliación está el fin supremo del Evangelio, disfrutar de Dios, del compañerismo con Dios. Fuimos justificados para que Él pueda adoptarnos en su familia, si no, no había chance de poder relacionarse con nosotros en nuestro pecado. Fuimos redimidos de la esclavitud al pecado para poder servirle de todo corazón. El texto sigue, pero hace una pregunta final. Dice, ¿para qué quieres el perdón? Entonces, ¿para qué quieres la vida eterna? ¿Para qué quieres el cielo? Tu respuesta debería ser, porque quiero a Dios. Él es mi tesoro más grande. Por eso Pablo, creo yo, está acá en el pico más alto de este párrafo, meditando en el Evangelio, gozándose las promesas, la esperanza, y ahora baja la práctica nuevamente y nos dice, bueno, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida? El estímulo, vamos a ver, verso 11. Por lo cual, o a manera de conclusión sería, ¿no? Después de todo lo dicho, animaos unos a otros. Mirá qué práctico que es, o debería ser la escatología en nuestras vidas. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo concluyó esta asombrosa explicación sobre el día del Señor, animando a los hermanos justamente a edificarse mutuamente. Como en el caso del párrafo anterior, 4:13 al 18, no tiene fines solo teológicos, no tiene fines solamente intelectuales, tiene fines pastorales, tiene fines prácticos. Esta es la información. ¡Wow! Esta es la exhortación, esta es la esperanza. Esto es lo que tendríamos que hacer con todo eso. Dedicarnos a edificarnos y animarnos los unos a los otros. Si dice animaos, ¿es porque en la iglesia va a haber gente desanimada? ¿Sí o no? ¿Te encontraste alguna vez en nuestra iglesia con un hermano o una hermana desanimada? ¿Sí o no? ¿Vos estuviste desanimado alguna vez, sí o no? No lo cantamos en las canciones, pero nos desanimamos. Nos desanimamos. A mí me desanima, lo que más me desanima es mi corazón. Quisiera ya estar en la gloria para no luchar más contra esa tendencia tonta de buscar deleite en otra cosa que no es Dios. No quisiera luchar más, ser tan terrenal así todavía de las cosas que veo y toco y puedo medir.
Eso desanima muchas veces. Por eso el yelmo, ¿no? Las verdades del Evangelio que nos recuerdan una y otra vez que somos amados en el Señor, que ya no estamos bajo ira, ahora estamos esperando la salvación, que su venida significa para nosotros nuestra reunión eterna con Él. Qué lindo. Eso te anima, eso me anima. Bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido cubierta, o al revés, según la versión. Pero es bienaventurado aquel que medita en el Evangelio. Aquel que no anda por la iglesia mostrando sus virtudes, su piedad. Nada, se esconde en Jesucristo. Se esconde en Jesucristo. Y no quiere salir de ahí, ¿no? Por eso dice, animaos, es una orden. Si la Biblia dice, no mientas y mentimos, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo, pecando, ¿verdad? Y si la Biblia nos dice acá, anima a tu hermano y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo y pecando. Anima a tu hermano con toda esta esperanza maravillosa que tenemos en Cristo. No solo animalo, edificalo, dice el texto. También es un imperativo. Hacelo, es una orden que viene de los cielos. No puedes vivir para vos mismo en la iglesia, tenés que edificar a otros también. Yo tengo que edificar a otros también. No alcanza con congregarse, asistir a las reuniones en tiempo y horario. Tenemos que edificar a otros. Dios quiere que nos edifiquemos unos a los otros, que edifiquemos el carácter, la piedad, la santidad, la pureza, unos de los otros. Y a la luz de la inminencia del regreso de Cristo, hermanos, ¿cuánto más deberíamos hacer esto? Yo les voy a decir cómo no hacerlo y después un par de ideas prácticas, cómo hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? Tomamos la escatología, las verdades ahí, pim, 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 y las usamos como un arma para ganar los debates con otros. No, esa no es la forma de edificarnos y animarnos unos a otros. Hay un lugar para charlar sobre los detalles de la escatología. Quizás es el aula de un seminario, ¿sí? La meditación con Dios. Pero a la hora de animar a alguien que está desanimado y edificarlo porque se está destruyendo, no podés hacer eso. No se puede hacer eso. Estamos desobedeciendo estos mandamientos, los dos, de animar y edificar al otro. No se puede hacer. Enfócate en los que todas las posturas bíblicas y sanas tienen en común respecto del futuro. Cosas que Dios reveló sin lugar a dudas. Que su Hijo viene. Algunos piensan que son 2 eventos, no importa, viene. ¿Sí? Viene, hermano. Y puede ser hoy. No hay que quitarle la inminencia a la escatología porque la arruinamos. Cristo puede venir hoy, velen, estén alertas, cuiden sus ropas, que no se manchen con este mundo, pensemos, enfoquémonos en esa verdad. Cristo viene, Cristo reina, juzga a sus enemigos y reina. Algunos dicen de esta forma reina, no de la otra, no, ya reinó siempre, sí, está bien. Entiendo la doctrina del reino y sus complejidades, pero la escatología termina con un Cristo glorioso, victorioso, reinante, entregando el reino a su Padre y así nosotros, sus redimidos, deleitándonos con la Trinidad por la eternidad. Todos creen eso. Premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas. Cristo viene, juzga y reina. Dios es soberano, ese es el fin de la película. Y es con esas armas incuestionables. En las Escrituras tenemos que animar a los demás. Hay que animar con la escatología, no confundir a los demás. Mejor que pelear por detalles, hermanos. Enfócate en el propósito por el cual Dios nos revela parte del futuro. Por favor, te lo pido, en el nombre del Señor te lo pido. ¿Sí? Miren cómo funciona esto en la práctica. Te encontrás con un hermano afligido, recontra desanimado, entristecido porque acaba de perder un ser querido en el Señor.
vos le decís, Cristo viene pronto. Pronto nos vamos a reunir todos con Él. Eso trae aliento, ¿no? Consuelo, que sostiene. Otro dirá, bueno, a mí me asusta la persecución que se viene sobre la iglesia, la vislumbro, me aterra. Bueno, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Nos llevará a la gloria donde ya no habrá enemigos, ya no habrá opositores. Él será el todo en todos. Otro dice, bueno, estoy aterrado, me diagnosticaron una enfermedad terminal. Eso le pasa a los creyentes también. No sé qué hacer con esto. Bueno, hermano, Cristo viene pronto. Pronto estaremos todos allá. Ya sin dolor, sin llanto, sin sufrir la muerte, sin despedir a nadie. Me desanima pensar que conozco un montón de justos en el Señor que sufren y un montón de impíos que prosperan. Yo no puedo todavía digerir esto, cómo funciona este mundo caído. Bueno, ánimo, Cristo viene pronto. En la gloria ni siquiera habrá memoria de estas primeras cosas. Estoy espiritualmente desenfocado, dice alguien. La verdad, tengo que reconocerlo. He bajado mi mirada. Bueno, ánimo, Cristo viene pronto. Prepárate para recibirlo como es digno de su santidad. Y alguien quizás pensará en esta mañana, bueno, yo la verdad creo que no soy creyente porque honestamente ni siquiera pienso en su venida. Cristo viene pronto. Arrepentite. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Vení a Jesús por la fe. Te lo ruego. ¿Sabés que si esta vida fuera todo, hermano? ¿Qué consuelo le damos a alguien que le diagnostican una enfermedad crónica? ¿Qué consuelo le damos? ¿Qué consuelo le damos a alguien que quedó postrado en silla de ruedas? ¿Qué le decimos? ¿Ya vendrán tiempos mejores? No vendrán tiempos mejores sobre la tierra. ¿Qué le decimos a una madre que acaba de perder a su hijo? ¿Qué palabras diríamos en un velorio para traer esperanza de parte de Dios? Salvación. ¿Qué decimos si esta vida es todo? ¿Cómo respondemos a esas cosas? Aunque parece que, esto lo escribí yo, pero se los quiero leer. Aunque parece que el mal triunfa sobre el bien, que los malvados prosperan y los justos padecen necesidad, que los apóstatas tienen más frutos, comillas, que el hombre de la palabra, que la mentira aparenta tener más sabiduría que la verdad, que la soberbia y la autosuficiencia parecen ser más eficaces que la dependencia y la humildad, que el pecado parece proveer más deleite que la santidad, considerando que la iglesia apóstata tiene más éxito que la iglesia perseguida, considerando que la gente desea escuchar fábulas y no la palabra de verdad, que los santos son, en el mejor de los casos, cada vez más ridiculizados, como acá, y en el peor de los casos, cada vez más odiados, como en la otra parte del mundo. Uno se pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Cuidar nuestras ropas, que no se manchen con todo esto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena estar preparados para recibir al Señor? Sí vale la pena, porque Él puede venir en cualquier momento y la historia termina donde termina. Una comunión entre la Trinidad y sus redimidos que ni siquiera imaginamos lo deleitosa que va a ser. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por exhortarnos en amor a cuidar nuestra alma, cultivar nuestro corazón, a tener hábitos piadosos para poder estar preparados para tu venida. Gracias porque tu palabra también nos da una esperanza tremenda, una firme ancla para nuestra alma. No fuimos puestos para ira, Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por eso.
No somos mejores que nadie, Señor. Estábamos tan sumergidos en las tinieblas como cualquier otro. Gracias, Señor. Pero también ayúdanos a orar, a pensar y a trabajar por el bien de las almas de los que todavía no te conocen y están perdidos en sus pecados. Y ayúdanos a ser obedientes también, Señor, y dedicar una parte de nuestro tiempo, agenda, corazón, pensamientos, para alentar a los hermanos y edificarlos. Perdónanos cada día vivido sin pensar en que tú puedes venir pronto. Perdónanos por cada día que hemos vivido como si tu regreso no sería inminente, Señor. Como si no habría ninguna urgencia en la vida cristiana de nada. Perdónanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendice el resto de esta reunión y el tiempo que viene después de ella, donde nos abrazamos unos a otros, nos animamos, nos escuchamos, oramos juntos. Bendice el ministerio mutuo que sigue, Señor, a este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.